Mi más sincera bienvenida, querida o querido escuchante. Has aterrizado en mi podcast Cosmética de Trincheras. Este es el episodio número 89 y por lo general este es un podcast en el que hablamos de cosmética natural, de cómo creamos nuestros propios cosméticos, nuestros potingues de forma segura, hablamos de activos cosméticos, pero hoy, tal y como indica el título de este episodio, no vengo precisamente a hablar de ello. Hoy quiero hablarte de cómo he decidido soltar mi negocio. Un negocio que ya te adelanto, funciona. Y es que, bueno, seguramente me habrás echado de menos, me he puesto a mirar hoy cuando era el último episodio, cuando fue en marzo, el episodio 88. Y bueno, si me sigues desde hace un tiempo habrás notado que cada 2 o 3 semanas suelo publicar un episodio. No suelo escaquearme demasiado, llevaba ya un tiempo en el que era bastante regular. Muchas de vosotras que habéis comprado alguno de mis cursos en mi página web, pues lo habéis hecho también porque por alguna razón que probablemente el marketing digital pueda explicar, pues el hecho de escucharme por aquí parece ser que os transmite confianza y algunas incluso me habéis manifestado ya que me echáis de menos escuchar por aquí alguno de mis episodios y sí, debo deciros que sois un poquito frikis, ¿vale? Decidme cuánta gente escucha podcast de cosmética natural casera. Y bueno, ¿yo qué queréis que os diga? No es un podcast con miles y miles de seguidoras, de seguidores, pero me siento súper honrada con mi comunidad y con las palabras que he ido recibiendo de todas aquellas que sois bastante regulares escuchándome. Bien, si me sigues en mi newsletter, probablemente te hayas enterado, lo envié ayer, supongo que este podcast lo voy a publicar hoy mismo o mañana, pero bueno, ayer día 24 envié una newsletter en la que hablaba de que efectivamente voy a soltar cosmética de trincheras, voy a soltar mi negocio. A ver, me habéis escrito muchas, pues eso, felicitándome, que seguramente va a ser lo mejor para mí, porque al final esto parte de una decisión que llevo mucho tiempo ya pensando y de la que os voy a hablar ahora. Os voy a intentar hacer un pequeño recorrido de cómo ha sido esta toma de decisión de finalmente pues decidirme, sobre todo hacerlo oficial ayer, a deciros que sí, que voy a soltar cosmética de trincheras, pero esto no quiere decir que lo voy a soltar ya hoy, desde hoy, que cierro la persiana, no, ¿vale? Esto va a ser un proceso que me va a llevar más o menos tiempo, no sé deciros cuánto tiempo me va a llevar. Yo creo que todavía hay Esther para rato, todavía me vais a ver por aquí, me vais a seguir escuchando y yo voy a seguir haciendo por el momento pues todo lo que he ido haciendo hasta ahora, ¿vale? Pues ofrecer mis cursos, vender mis ebooks, la escuela sigue abierta porque muchas de vosotras me habéis preguntado con razón y con preocupación, ¿no? Pues que me habíais comprado algún curso o algún ebook y que si lo ibais a perder esa información. Bueno, todo sigue igual para vosotras hasta nueva orden, ¿vale? Yo ya os iré diciendo conforme vayan habiendo movimientos, que de momento, pues eso, simplemente es la decisión y no ha habido ningún movimiento más, pero os diré cómo vamos a hacer, cómo tenéis que hacer, pero bueno, ya sabéis que la mayoría de mis productos son ebooks, esto pues lo podéis descargar como hacéis habitualmente. Y para otro tipo de productos, otro tipo de cursos, ya os iré diciendo cómo vamos a hacer, ¿vale? Pero bueno, que sepáis, antes de nada todavía me queda rato por aquí y no voy a hacer pues eso, como los cantantes, muchos grupos o muchos cantantes que dicen que ya plegan y que se van a separar o que se van a separar y tal y después se vuelven a reunir. No, o sea, yo he decidido soltar cosmética de trincheras y no sé cuánto tiempo me va a llevar, ¿vale? Esto es un proceso y puede ser un proceso más o menos largo, ¿vale? Yo espero que sea corto porque una vez que alguien ha tomado una decisión como la mía, que al final es una decisión profesional que repercute a toda mi vida personal también, pues sí me gustaría que fuese pues lo más rápido posible, ¿no? Bueno, voy a intentar explicaros un poquito cómo ha sido este proceso de la toma de decisiones. Ya te adelanto que es un podcast quizás el más personal que he hecho hasta ahora. Me voy a abrir un poco en canal y bueno, espero que puedas valorar un poquito también pues esta decisión, porque al final es una decisión que sí que ha tenido también un punto de dolor. Al final es un negocio en el que llevo ya pues más de 5 años y que al final, a diferencia de otros negocios que a veces escucho, que veo por ahí, son negocios que cierran porque el negocio pues no da para más, ¿no? Económicamente no es rentable,
Pero yo voy a contarte lo que ha pasado un poco con el mío porque no es el caso. Ya sabes, y lo he explicado por aquí en otros episodios, ¿no? Un poco cómo fue pues todo mi periplo hasta llegar a crear Cosmética de Trincheras, esta escuela online en la que enseño a formular cosmética natural casera, ¿no? Yo tenía un empleo estable en el que llevaba 15 años. En este empleo, pues estuve relativamente bien durante un tiempo. Yo había conseguido, pues, tener cierta independencia económica, ¿no? Ya, pues, poder ahorrar, por ejemplo, ¿no? También conseguí, pues, esto, poder tener mis hijos de una forma, vamos a llamarlo, por decirlo de alguna forma, em, eh, pues con cierta seguridad, ¿no? Al final me permitía, pues, tomar la baja maternal, ¿no? Bueno, todas estas condiciones sociales, ¿no? que tenemos, pues sobre todo si trabajas por cuenta ajena. Ahora te hablaré de lo que es trabajar por cuenta propia y ser autónoma, como es mi caso, ¿no? Yo, desde que creé Cosmética de Trincheras, decidí dejar este empleo estable. Lo hice desde una decisión que fue bastante racional dentro de lo irracional que tiene todo esto, ¿no? Dejar un empleo de este tipo para irte a, pues esto, ¿no? A emprender, al maravilloso mundo del emprendimiento que tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Yo además no soy millennial, o sea, piensa que yo al final he tenido que aprender de todo en Cosmética de Trincheras. He tocado todos los puntos del negocio, desde hacer talleres presenciales, que fue por donde comencé, ¿no? Pero también todo lo que implica el mundo online, el mundo del e-commerce, de mantener una página web, de hacer un podcast, de crear embudos de venta, de manejar la publicidad en redes, el copywriting, aprender a escribir bien, ¿no? Lo que llamamos la escritura persuasiva o escritura de ventas. Yo me lo he pasado bomba aprendiendo todo esto. De verdad, debo decirte que solo por aprender todo esto y por toda la gente que me he llevado en el camino, clientas increíbles, maravillosas, no me arrepiento en absoluto. De verdad, no ha habido ni un solo día en el que yo haya dicho qué arrepentida estoy de haber dejado mi trabajo estable. Nunca. Y te puedo asegurar, y ahora lo vas a ver, que he pasado días de mierda, días horribles, ¿vale? Porque esto lo tiene un emprendimiento, también se pasa por cuenta ajena, obviamente, porque al final miserias tenemos todas y todos, y he pasado días muy malos, en los que, pues yo creo que lo más fácil hubiese sido pensar, ay, con lo bien que estaba yo antes, ¿no? Que no me tenía que preocupar por nada, ¿no? Porque yo ya tenía, pues, mi sueldo, me decían lo que tenía que hacer y luego desconectaba del trabajo, ¿no? Tenía una reducción de jornada, acababa mi trabajo y yo podía, pues, conseguía perfectamente desconectar de lo que era el trabajo. Esto no ocurre cuando tú tienes tu emprendimiento. Y de verdad que ha sido algo, pues, que no me ha dado quebradores de cabeza en ese sentido, ¿no? No me he arrepentido, ya está, simplemente esto. Es verdad, no te voy a engañar, que ser autónoma, montar una empresa, pues me da muchísima libertad, pero la vida de autónoma requiere dedicación, requiere imaginación, requiere creatividad. Esto puede ser un reto para muchas personas, no tiene por qué ser negativo, ¿vale? Al final es como se acaban solapando, así como te decía que donde trabajaba antes por cuenta ajena yo conseguía desenchufar cuando salía del trabajo, hay otras personas que no, también es cierto, pero yo por cuenta propia se solapaban mucho mis dos mundos. Además trabajo desde casa, ¿no? Y mi vida personal y profesional, pues es que acaban siendo parte de lo mismo, ¿no? Es mi vida, simplemente, ¿no? Y eso tiene un puntito, pues que a mí no me disgusta. No me disgusta porque lo que estoy haciendo me hace disfrutar. Yo no sé cómo hacen otras creadoras en sus negocios, ¿vale? Yo siempre he sido una persona muy trabajadora, lo he dado todo en mi negocio y bueno, he tenido, pues a lo mejor, pues no he sabido hacerlo de otra forma, pero yo todo esto de generar ingresos pasivos o muchas de estas fórmulas de las que seguramente habrás escuchado pues en algún anuncio, ¿no? En internet y tal. Yo no es mi caso, ¿vale? Yo lo que he construido ha sido todo de forma súper orgánica, pico y pala, anunciando, hey chicas, pues ahora estoy de rebajas, hey chicas, que ahora no sé qué, enviando newsletters, ¿no? Y la verdad es que siempre he estado ahí dando la cara.
¿vale? Como te decía, de forma súper orgánica y atendiendo al otro lado. Ni IAs, ni robots, ni WhatsApps, ni automáticos, ni cosas así, ¿vale? Yo creo que eso es algo, esa cercanía que muchas me decís que tengo, ¿no? Que a mí me parece normal que exista. Es que no me concibo mi negocio de otra forma, ¿no? Y al final es lo que siempre habéis valorado de mí, ¿no? Bueno, me estoy enrollando, me estoy ahora yendo un poquito por las ramas. A ver, lo que te decía, yo dejé mi trabajo, ¿vale? Y realmente desde que emprendí, siempre me he ganado la vida con esto. He tenido esta suerte o no, ha sido porque pues he trabajado en ello, ¿no? Lo que te decía, que estoy siempre ahí pues dándolo todo, ¿no? Pero esto, simplemente de pensarlo, me hace tan feliz. Me siento tan orgullosa de haber conseguido esto. Y justo tengo una amiga que siempre me ha dicho que una de las cosas que envidia mucho de mí es que he conseguido inventarme un trabajo que me da de comer. Es que me lo he inventado. A ver, evidentemente hay más creadoras, ¿no? de contenido que hacen lo mismo que yo, ¿no? Pero yo me he reinventado de esta forma, ¿no? Y, y yo cuando empecé en el mundo de la cosmética casera, lo hice probablemente como tú. O sea, yo iba potingueando en mi casa, no era ni química, ni bióloga, ni farmacéutica, esto lo he dicho yo muchas veces. No sabía ni siquiera cómo funcionaba un laboratorio. Pero lo que sí que supe desde el principio es que tenía como una pasión que yo tenía que escalarla un pasito más allá. O sea, me apasionó esto desde el minuto cero. Y de ahí pues que me lanzase a invertir en mi formación, y luego pues hacer cursos, talleres, ofrecerme ya pues como profesora, ¿no? Pero es que desde entonces no he dejado de formarme. Pues he hecho másters, he hecho un montón de cursos, he estudiado fitoterapia, siempre he ido haciendo y complementándome mucho más, ¿no? Yo he encontrado en la cosmética casera, siempre lo digo, ha sido como una vía de escape para escapar, valga la redundancia, del mundo corporativo en el que yo había trabajado siempre, ¿no? Yo en ese trabajo estable del que te hablaba durante muchos años, pues me ha permitido, pues eso, comprarme un piso, ¿no? Con hipoteca, obviamente, ojalá, ¿no? Tener hijos con cierta estabilidad, pero yo no sentía para nada que estuviese en mi propósito vital, mi ikigai, como lo queráis llamar, ¿vale? Es más, esto que te voy a contar suena un poco idealista, pero yo sentía como que tenía que aportar algo más al mundo, ¿no? Esto es algo que yo siempre, una sensación que siempre he tenido desde muy pequeña, ¿no? Pues que estoy aquí para algo, para aportar algo, ¿no? Algo positivo. Y cuando digo esto me da un poco de vergüenza, me siento un poquito arrogante porque parece que estoy aquí, que te estoy diciendo que he venido aquí para salvar a la humanidad. Yo no soy ninguna especie de mesías ni cosas así, pero yo, yo creo que desde luego lo que sí que te puedo decir es que mi trabajo por cuenta ajena, el que tenía, es un trabajo en el que yo no sentía para nada que estuviese en mi propósito. Y desde que empecé a hacer cosmética natural y a enseñar cómo se hacía, sí que descubrí ese gustirrinín, ¿no? Del que muchas personas hablan cuando hablan de trabajos que les apasionan, ¿no? Eso lo descubrí cuando empecé a hacer ya talleres presenciales y talleres online. Lo descubrí cuando empecé a recibir feedback súper positivos de la gente, que salían súper contentas de los talleres, cuando las alumnas me empezaban a escribir y me decían que estaban súper agradecidas de haber hecho mi curso, pues porque habían encontrado una pasión o porque habían pues descubierto el placer de cuidar de ellas y de su familia con los productos que hacían, o simplemente porque les había mejorado un montón la piel o el pelo. Yo no sé si tú tienes un tipo de profesión así, si eres tan afortunada, si eres, pues no sé, médica, enfermera, abogada, si sientes realmente que cuando acabas tu jornada laboral has mejorado, aunque sea un poquito de nada, la vida de alguien, pero yo desde luego que en mi trabajo anterior eso no lo tenía, ¿vale? Eso sí, siempre he intentado, aunque no fuese solamente en el terreno profesional, pues siempre he tenido este chip, ¿no? De intentar mejorar el día de quien fuese, ya fuese de mis compañeros de trabajo o también de algún cliente, ¿no? Esto no sé si cuenta, ¿vale? Pero siempre me he sentido una persona como bastante graciosa.
me gusta contar chistes, ¿no? Y pues cuando estaba a lo mejor en mi entorno laboral siempre pensaba, mira, al menos le he sacado la sonrisa a alguien, ¿no? En fin, esto suena un poco así idealista y a romanticismo, pero solo para decirte que trabajar en mi emprendimiento ha sido increíblemente fascinante. Fue un cambio radical. Ya sea porque enfoqué mi proyecto de cosmética de trincheras hacia el bienestar de las personas, pero también pues por haber podido tener esta flexibilidad de tiempo que he tenido, ¿no? No quiero decir con ello, ya te he dicho antes, más tiempo libre, ¿eh? Esto realmente, esta flexibilidad durante 5 años, pues me ha permitido estar súper presente en mi casa, acompañando a mis hijos en una época que no eran muy mayores, ¿no? Ahora ya son adolescentes, ha cambiado, pero era una época en la que siempre han estado pues como muy demandantes, ¿no? Y yo me siento súper contenta de haberlo hecho de esta forma. Y bueno, a lo mejor te estás preguntando, entonces Esther, si es todo es tan maravilloso, ¿qué es lo que te ha pasado para tomar esta decisión de querer bajar del barco, ¿no? Y más después de 5 años que ya dices, jolín, pues ya tienes un negocio que está bastante consolidado, ¿no? Que sabes ya, ¿no? Cuál es el talón de Aquiles, por dónde puedes darle, por dónde. Bueno, yo me gustaría decirte, porque lo he pensado mucho, ¿qué fue? ¿En qué momento yo he tomado esa decisión, ¿no? Y me gustaría decirte que no se debe solo a un único motivo, ¿vale? O sea, no te voy a negar que yo soy una persona ya de por sí que soy bastante cambiante, vamos a decir, me encanta probar cosas nuevas. No, tampoco me gusta decir que me aburro de las cosas, ¿no? Porque no es verdad, pero necesito, cuando yo he llegado como a cierto techo, ¿no? Pues me gusta como ir a otra cosa, ¿no? Y luego también está el hecho de que he cumplido 50 años. Yo no sé si has llegado o no a los 50, pero a mí realmente esto me ha llevado a una mini crisis existencial, otra más, que esto me ha hecho plantearme muchísimas cosas. Por otro lado, y hay muchos más factores que me han llevado a tomar esta decisión de soltar, pero sí que es verdad que puedo identificar el que ha sido el detonante que me ha llevado a definitivamente tomar esta decisión, ¿vale? Y esto fue un hecho, un acontecimiento que ocurrió en noviembre del 2025. Se trata de un emprendimiento paralelo que llevé a cabo junto a otra persona y en el que me dejé pero literalmente la piel. Esto ha sido un antes y un después. Han pasado más cosas también traumáticas después de eso, que no tienen que ver con eso, pero quiero decir, llevo una temporada poco agradable y muy transformadora a la vez, ¿no? Te voy a contar un poquito de lo que ocurrió en noviembre, en ese acontecimiento de noviembre de 2025. Yo llevaba desde julio del 2025 trabajando, me metí a fondo trabajando en este proyecto y te tengo que decir de verdad, nunca antes, nunca jamás en mi vida había trabajado tan intensamente, tantas horas como he trabajado desde julio hasta noviembre de 2025. Repito que no es algo que tenga que ver con cosmética de trincheras, nada que ver. Era un emprendimiento, tampoco me voy a poner a hablar ahora de lo que era, ¿eh? Era un emprendimiento que no tenía nada que ver con la cosmética natural y que yo pensé que podría irme muy bien, pues como un buen pistoletazo de salida, pues para ganar más dinero, para hacer una buena inversión, bueno, tenía otros proyectos en mente, ¿no? Relacionados precisamente con la cosmética, pero para los cuales pues necesitaba eso, pues vamos a hacer una buena inversión en esto y esto lo voy a sacar, este dinero lo voy a sacar de ahí, ¿vale? Cuando al final mi negocio pues iba funcionando, chino-chano, como decimos aquí en Cataluña, la mar de bien, ¿no? Pero bueno, vamos a decir que me pudo un poquito la ambición. Y me pudo la ambición y algo más de lo que ahora te voy a hablar. Mientras tanto, obviamente, yo seguía manteniendo cosmética de trincheras. Yo nunca he dejado de trabajar en cosmética de trincheras desde 5 años, ¿no? Pero empecé con este otro proyecto que me quitaba literalmente el sueño. Os prometo que yo me levantaba, o sea, no podía dormir porque mi cabeza iba a 2000, no me ha pasado nunca. Era como, o sea, yo veía ahí, sentía que
eso iba a funcionar. Me levantaba a las 5 de la mañana o a las 4 de la mañana para trabajar y literalmente es que prácticamente no me levantaba de la silla. Estaba trabajando hasta las tantas de la noche, porque bueno, por un lado, cosmética de trincheras, ¿no? Seguía, pero la mayor parte de mi jornada estaban dedicadas a este proyecto. Yo, mira, te voy a decir algo, no he hablado, o creo que no he hablado nunca por aquí de espiritualidad, ni nada por el estilo, pero esta fue una temporada de mi vida en la que no paraba de oír, de escuchar, ¿no? Podcast sobre la manifestación, ¿no? Cómo manifestar, cómo aprender a manifestar, bueno, cosas así, seguramente te sonará todo esto, ¿no? Incluso llegué a pagar bastante dinero, por cierto, en un curso sobre manifestación, sobre cambiar un poco el mindset, ¿no? Bueno, todo ello al final me estaba volviendo loca, pero literalmente, o sea, te tengo que decir, o sea, literalmente me estaba volviendo loca. Yo me creía realmente, o sea, estaba tan convencida de que eso iba a funcionar muy bien, que me da hasta vergüenza decirlo. Ahora puedo hablar de ello sin llorar. Yo he llorado mucho con esto, ¿eh? Me siento como muy naif, muy inocente, ¿no? Porque es que todo pintaba a éxito total. Yo lo sentía en mis carnes. Y bueno, incluso llegué casi a desatender un poco mi vida familiar, o sea, mi pareja, mis hijos, yo solo hacía esto y decía, tened paciencia porque esto va a ir súper bien, ¿no? Yo me sentía como, vamos, que me iba a hacer millonaria, o sea, con esto, de verdad, os lo digo en serio, es que me da vergüenza decirlo. Y bueno, adivina qué es lo que ocurrió, porque tuvimos un lanzamiento, claro, todo esto se hizo pues para al final lanzar, ¿no? El producto, ¿no? El servicio en cuestión. Y contra todo pronóstico, porque yo había pronosticado diferentes escenarios, ¿no? Un escenario que era pues como terrorífico, ¿no? De esto puede salir así. Un escenario en el que las cosas podían ir medianamente bien y un escenario de éxito rotundo, ¿no? Pues contra todo pronóstico salió súper mal, pero súper mal. Ni en el escenario, o sea, no llegamos ni al escenario catastrófico, ni siquiera llegamos ahí, ¿vale? Yo recuerdo el día del lanzamiento, recuerdo las primeras horas, ¿no? Que yo pensaba, bueno, esto, no sé, ¿qué está pasando, no? Vi realmente cómo me rompía, de verdad, o sea, pero me rompía, yo me sentía por dentro romperme. O sea, había luchado tanto, me había esforzado tanto, ¿no? Había creído tanto en esa mierda, ¿no? Que me había montado yo en mi cabeza, que me sentí derrotada, pero derrotada, o sea, me sentí fatal. Es que no os lo podéis imaginar. Me sentí, bueno, es que me sentí totalmente sin fuerzas para seguir, súper deprimida. Y precisamente en esa época, que en la que los días que sucedieron a todo esto, es que no te puedes imaginar cómo estaba, lo que yo llegué a llorar ahí, y yo no tenía fuerzas para levantarme, yo no tenía fuerzas para, primero, acabar de cerrar ya todo ese negocio en el que me había metido, porque tenía que cerrarlo, tenía que solventar todo lo que, varias cosas, ¿no? Y a nivel administrativo me tenían que encargar de muchas cosas, de algo que no había funcionado, imagínate, qué frustración. Además tenía que seguir con cosmética de trincheras, porque yo tenía que seguir facturando cada mes, ¿no? Y justo en esa época tengo una muy buena amiga que también estuvo de baja, digo también, porque, pero no sé por qué digo también, porque yo no estuve de baja, que precisamente estaba de baja por depresión, ¿no? Porque estaba realmente derrotada, era un tema también, una cuestión laboral. Y bueno, nuestro sistema, al menos el que tenemos aquí en España, pues cuando estás trabajando por cuenta ajena, pues tú puedes tomarte, ¿no? Al final, esta licencia, porque al final estás enferma, ¿vale? Estás realmente enferma, o sea, no puedes, te tienes que curar, ¿vale? Y bueno, yo aquí me planteé muchas cosas, ¿no? Yo no sé si sabes un poco cómo funciona el régimen de autónomos, ¿no? En este país, pero yo sentía que no podía parar. No podía parar primero porque yo me había metido en este negocio y yo tenía que cerrar. Pues tenía todavía gente a quien pagar, ¿no? Tenía deudores, ¿no? A los que tenía que pagar. Me había metido en este proyecto loco, ¿no? Del que te hablaba. Que vuelvo a repetir, no es cosmética de trincheras, ¿vale? Tenía gente a la que pagar, tenía muchas cosas que hacer y yo no podía parar,
¿vale? No me podía permitir parar. Ya está, punto. O sea, es así. Entonces yo tenía que seguir trabajando. Además, claro, ya sabes cómo funciona el tema de los autónomos, no es nada fácil. Puedes tomarte una baja, pero cobras poquísimo dinero y no todo el mundo se lo puede permitir, ¿no? Yo ya sé que ahora voy a tener un montón de comentarios diciéndome que podía haber hecho de otra manera, que bla, 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 que patatín, que patatán, que haber ahorrado para casos de emergencia. Sí, seguro que sí, ¿vale? Yo te digo a día de hoy que no es tan fácil como parece. No es tan fácil y seguro que si eres autónoma, me vas a dar totalmente la razón, ¿vale? Cuando estás en el ajo, sientes que si paras se va todo a la tomar por saco, ¿vale? Imagínate, es un agravante añadido a la situación en la que yo ya venía, ¿vale? Yo sabía que pronto iba a parar porque tenía las vacaciones de Navidad. Después de mucho tiempo en el que no había parado, el año anterior no había parado tampoco de trabajar en agosto precisamente para pagarme estas vacaciones de Navidad, de las que te voy a hablar, y me fui de viaje. Entonces me fui de viaje a Japón. Yo cuando fui de viaje yo creo que nunca en mi vida he necesitado parar tanto como esa Navidad. Y de hecho recuerdo que tenía una imagen muy lívida se dice, sí, muy algo como que me había realmente metido en la cabeza, que era yo estando en un onsen. Habíamos contratado un sitio que tenía un onsen privado, súper bonito y tal, con una copa de vino en la mano. No sé si eso es lo más sano de hacer, pero bueno, meterte en un onsen con una copa de vino y suspirando, pero un suspiro en el que, ¿sabes? Aquello de decir, suelto todo. Yo cuando estaba tan mal, tan deprimida y además sabiendo que no podía trabajar, solo me aferraba a esa idea. Tranquila, Esther, vas a poder ir a Japón, vas a poder ir a esa casa con tu onsen privado que has contratado, no sé, bueno, no sé, me metía esta idea, ¿no? Y solamente soñaba con eso. Así que, bueno, pues me fui de vacaciones, ya lo tenía todo más o menos cerrado y me puse en modo barbecho. Y también hice lo del onsen. Llegué a ese onsen maravilloso, me serví una copa de vino y hice... ¡Ah! Creo que es el suspiro más sentido que he hecho en mi vida. Estaba derrotada, agotada. Pero me sentía que había soltado algo muy gordo, ¿no? Y bueno, me puse en modo barbecho en esas vacaciones. Y gracias a este modo barbecho fue ahí donde vi claro que yo no quería seguir así. No quería seguir así, ¿vale? No quería volver a verme en una situación así. Yo fue ahí donde empecé a coquetear un poco con la idea de soltar todo, pero todo. Soltar cosmética de trincheras, que bueno, que curiosamente era lo que funcionaba, pero yo necesitaba como volver a tener esa tranquilidad, ¿no? De si un día me ponía de esta forma, poder decir suelto, ¿vale? Y no había podido hasta ahora, ¿no? De volver a trabajar por cuenta ajena, porque me sentí muy vulnerable en este sistema, ¿no? Este sistema que tenemos los autónomos y autónomas, ¿no? En este país. Yo no quería que me volviese a pasar algo así y pensé en ese momento, muy bien, Esther, ¿vale? ¿Quieres volver por cuenta ajena? Tu negocio funciona, lo vas a soltar, pero tú estás empecinado en eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a volver? ¿A donde estabas antes? ¿Al entorno corporativo? ¿Una multinacional o una pyme? Lo que sea. ¿Qué vas a hacer, no? Y además, a punto de cumplir los 50, que justo los he hecho ahora este mes de julio, ¿no? Entonces, yo lo que sí que tenía claro era, no sabía dónde, pero tenía muy claro que yo, con todo lo aprendido gracias a mi negocio, quería seguir manteniendo mi camino del propósito. Yo en mi negocio me he sentido que estaba en mi propósito, ¿vale? Totalmente. Y lo que quería y lo que quiero seguir haciendo es mantenerme dentro de este camino. Yo quiero seguir trabajando con propósito. Y bueno, me llevó cierto tiempo al final descubrir qué era lo que yo podía hacer, ¿no? Muy bien, tienes casi 50 años, ¿no? Ahora ya los tengo. Has aprendido muchísimo, has estudiado muchísimo también y sabes que quieres seguir manteniendo tu propósito. ¿Qué puedes hacer, Esther, en este entorno laboral tan cambiante en el que vivimos hoy en día? Pues recordé además aquella idea
tampoco es que sea súper fan de, perdón, de Steve Jobs, ¿no? Pero sí que es verdad que me quedé una vez con una idea suya, que es el tema este del connecting dots, de conectando puntos, ¿no? Em, y me vino eso a la cabeza, fíjate, me vino como una especie de mapa mental de todo lo que había hecho, cuál había sido mi trayectoria, ¿no? Yo pienso que yo estudié sociología, también he hecho varios másters, ¿no? Relacionados con la empresa. Luego he sabido cómo es crear una empresa, todo lo que conlleva, ¿no? O sea, estoy como súper metida en todo este mundo, ¿no? Y mucho en el marketing digital, el tema de redes y tal. Y había una cosa súper importante que yo he aprendido durante todo este tiempo, que es a comunicar y a hacer clases, a crear contenido para hacer mis clases. Y yo pensaba, ostras, Esther, ¿y si te haces profe? Pero si te haces profe de secundaria, te haces profe y empiezas a conectar un poco, pues, tu carrera, ¿no? Mi carrera de sociología, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo enseñar con esto, ¿no? Y luego también, pues, tomas en cuenta toda la trayectoria que llevas, ¿no? Que llevas marketing, tema emprendimiento, y pensé, ostras, ¿no? Infórmate un poco a ver si lo puedes hacer, ¿no? Y así informándome, pues vi que, ostras, que no lo tengo tan mal, que puedo hacer un máster de formación de profesor de secundaria y que además a mí el tema de la formación profesional, que me encanta, pues también podría dar clases en formación profesional, ¿eh? Y bueno, hay una especialidad que se llama formación y orientación laboral, una familia de asignaturas que aquí entra pues también emprendimiento, itinerario personal para empleabilidad, bueno, varias cosas, ¿no? Que me llamó mucho la atención y pensé, ostras, pero yo de esto sé bastante ya, ¿no? Y nada, ahí que me tiré a la piscina. Me tiré a la piscina y me apunté a hacer en febrero, a mi vuelta, ya tomé la decisión de apuntarme a hacer un máster de profe de secundaria, ¿no? Aquí en España pues te lo exigen para poder hacer clases de secundaria. Así que bueno, me he apuntado a este máster. Yo de momento tengo que seguir con mi negocio, además tengo que hacer prácticas, tengo que asistir a clases online, pero bueno, tengo que hacer exámenes, trabajos, evaluación continua. Bueno, ahora vas entendiendo un poquito por qué he estado tan ausente, ¿no? Durante todo este tiempo a nivel del podcast. Sí que he seguido en redes y tal, pero no con esta intensidad pues, con la que estabas acostumbrada, ¿no? Y bueno, sigo en mi emprendimiento, obviamente, es mi trabajo, sigue siendo mi trabajo hasta nuevo aviso. Y siempre, pues eso, intento dar la calidad, la misma calidad en mis cursos, que me gusta, pero con el añadido de que pues me tengo que currar este máster, lo tengo que acabar, ¿no? También estoy apuntada a unas listas de la Generalitat de Cataluña, también he enviado currículums pues, a colegios, a escuelas concertadas, ¿no? Donde también podría empezar ya a impartir clases y la verdad te tengo que decir, no tengo ni idea de lo que va a pasar. O sea, no sé si voy a encontrar trabajo de esto, si no, no tengo ni idea. Pero bueno, yo de momento voy a seguir empecinada en llegar hasta el final con todo esto, ¿no? Esperando pues alguna señal que llegue pronto y que pues que cambie mi vida al final, ¿no? Que cambie mis circunstancias vitales. Y entonces, ¿qué voy a hacer con mi negocio? Pues de momento, lo que te decía, seguir, ¿vale? Porque es mi trabajo. Entonces no voy a dejar nada porque es mi trabajo y yo tengo que seguir facturando como siempre. Y mi intención a priori era, pues eso, cerrar, ¿no? Pues Esther, cuando alguien te llame, pues de algún sitio, de alguna escuela o de la bolsa de profes o lo que sea, pues cierras tu negocio, ¿no? Pero es que tuve otro flash. Y resulta que es que yo tengo una amiga y compañera también de profesión que hizo exactamente lo mismo con su marca personal. Ella era marca personal como yo y traspasó su negocio. Y yo pensé, jolín, pues es que al final tiene razón, porque si yo ya tengo una comunidad creada, mucha gente que me seguís ya, 20 y pico mil seguidores en Instagram, eh, una newsletter con un montón, que eso vale oro hoy en día, ¿vale? Al final es mi base de clientes potenciales, las que me seguís en la newsletter, ¿no? Muchísima gente a la que le gusta el potingueo y está pensando en ojalá yo pudiera tener eso que me explicaba Esther, que ha tenido todos estos 5 años y que sigue teniendo, ¿no? Pues de poder trabajar en casa, de poder impartir su formación, de tener este trabajo creativo, todo esto tan positivo que me ha ofrecido Cosmética de Trincheras, pues decir, ostras, pues lo traspaso. Si esto ya funciona, está consolidado, ¿por qué no seguir con esto, ¿no? Qué pena tener que ponerle al final un candado a todo esto, ¿no? Y me puse a investigar
Y bueno, lo mismo que se traspasan negocios presenciales, ¿no? Pues una tienda, un bar, lo que sea, una peluquería, pues también existe esto con negocios digitales y es más común de lo que pensamos. Yo para mí todo eso también estoy aprendiendo ahora, ¿eh? Pero bueno, me puse a investigar, he visto que hay muchos negocios digitales que se traspasan y de hecho hay empresas mediadoras que se encargan pues de esto, ¿no? De hacer pues eso, de mediadores entre la persona que vende y la persona que adquiere este negocio, ¿no? Con todo su periodo de transición, obviamente, ¿no? Se traspasa tal cual está. Así que me decidí pues por esta opción, ¿vale? Entonces, bueno, si tú me estás escuchando, si a ti te gusta lo que hago, si tú crees que también te ves capacitada para dar este salto, que es el que yo di, y lo di mucho más difícil porque lo tuve que construir todo, ¿eh? Imagínate, pues con esta base ya sólida de un negocio que está ya creado, pues contáctame, ¿vale? Contáctame porque te voy a explicar un poco de qué va todo esto. Sí que te pido que, porfa, si solamente quieres un poquito de chafardeo, no, ¿vale? Porque es un tema al final también serio, ¿vale? El traspaso de un negocio. Pero si tú sientes que lo que te he explicado, pues te ha hecho toc y dices, ay, ¿por qué no? Quiero tener más información porque realmente me veo liderando un proyecto como este, ¿no? Cosmética. Quiero ser la nueva cara de Cosmética de Trincheras, al final es esto, ¿no? Pues me escribes a hola@cosmeticadetrincheras.com, hola@cosmeticadetrincheras, todo junto.com, y yo te voy a pasar toda la información, ¿vale? Ya te digo, por el momento todo es incertidumbre respecto a los tiempos, voy a seguir por aquí hasta nuevo aviso. Y bueno, si tienes cursos conmigo, los cursos siguen ahí, la web sigue ahí y cuando yo tenga que hacer algún movimiento yo os voy a avisar por email a las que ya me seguís en mi newsletter, ¿vale? De verdad deciros que desde que publiqué ayer esta noticia en la newsletter es que han sido, bueno, primero ha habido mucha gente interesada ya en seguir con cosmética, o sea, me han pedido ya información, pero un montón, mucha gente, decenas de personas, Estoy súper contenta porque entiendo que hay interés, ¿no? Por vuestra parte y también entiendo que esta decisión del traspaso, pues, era buena idea, ¿no? Me ratifica un poco en eso. Y bueno, también mensajes muy tiernos, muy dulces, ¿no? Pues, y de agradecimiento sincero, que de verdad que estoy valorando muchísimo. De verdad que sois lo más por estar ahí, de verdad, me habéis hinchado el ego, ¿no? Lo siguiente, estoy súper contenta de teneros ahí al otro lado y gracias por haberme escuchado hasta el final. Sé que eso no es un episodio al uso, pero de verdad que tenía ganas de compartir esto tan personal con vosotras y con vosotros. Os envío un abrazo súper grande. Este podcast está en stand-by. Probablemente dentro de 2 semanas haga otro nuevo episodio o no, ¿vale? Yo lo dejo ahí. Todo está abierto, todo es incertidumbre ahora mismo en mi vida. Tengo muchísimas cosas que hacer y nada, simplemente te mando un abrazo enorme. Gracias por estar ahí. Chao, chao.